Hola, buenas noches muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Bueno, comentarles que el trabajo se decidió dejarlo coeficiente 2 y va a rem- no va a reemplazar, sino que va a cubrir las cátedras 2 y 3. Como les informé en el aviso, más adelante vamos a definir las fechas para el recuperativo y el examen. Eso se los vamos a ir avisando en la medida que vayamos teniendo más claridad de parte de la dirección de escuela. Y bueno, alargamos el plazo, extendimos el plazo de entrega del trabajo, eh, dado que va a ser bastante relevante dentro de la ponderación del curso. Y bueno, y adicionalmente les voy a subir este instructivo para guiarlos un poco, porque ya no van a haber más clases presenciales, guiarlos un poco en el tema de este trabajo, eh, y también porque surgieron bastantes dudas al respecto, así que ojalá pueda aclararles sus dudas con este pequeño tutorial. A ver, voy a compartir esta pantalla. Bueno, lo primero, lo que ya les había dicho, aquí hay variables cuantitativas y cualitativas, esto es un modelo mixto. eh, yo, por ejemplo, hay 4 cualidades que corresponden a las comunas, por lo tanto necesitamos solamente 3 dummies. Recuerden que la cuarta cualidad sale por descarte, y yo definí, como se dan cuenta, yo definí, por ejemplo, acá que la DUMI 1 asume el valor 1 cuando corresponda el, el- el individuo de la muestra corresponde a Providencia, y 0 cuando corresponde a otra comuna. La DUMI 2 asume el valor 1 cuando pertenece el individuo a Ñuñoa, y 0 cuando pertenece a otra comuna. Y la DUMI 3 asume el valor 1 cuando pertenece a Maipú, y 0 cuando pertenece a otra. Claramente aquí nos damos cuenta que este individuo, como pertenece a Providencia, la D1 asume el valor 1, la 2 0 y la D3 0. Esto para todos los de Providencia. En caso de los de Ñuñoa, asume la DUMI 1 valor 0, la DUMI 2 valor 1 y la DUMI 3 valor 0. Esto es para todos los de Ñuñoa. Y así sucesivamente para la DUMI 3, 0, 1, 0 DUMI 2, 1 DUMI 3 para los de Maipú, y la combinación 0, 0, 0 es otra comuna que no es ni de Providencia, ni de Ñuñoa, ni de Maipú, por lo tanto, por descarte, se sabe que pertenece a la comuna de La Pintana. A ver, otro alcance que hay que hacer y que es importante que ustedes lo indiquen en el trabajo es que este es un tipo de modelo mixto con variables eh, cualitativas excluyentes. ¿Recuerdan lo que era excluyente? Que, por ejemplo, una persona nace, cuando al momento de nacer se inscribe en una municipalidad, no puede estar inscrita en 2 municipalidades, ¿ya? Una incluyente es, por ejemplo, el ejemplo que les comentaba yo de las cuentas corrientes. Yo puedo tener cuenta corriente en el BCI, en el Chile y en el Santander, sin ningún problema, ¿ya? Entonces, también hacer esa diferencia de que estas dummies son excluyentes, ¿ya? Otro tema que es importante es el supuesto, ¿ya? Nosotros vamos a asumir o vamos a suponer que la muestra que tenemos nosotros acá es insegada, es aleatoria, es normal y es representativa, ¿ya? Desafortunadamente, por la contingencia que tuvimos, no pudimos ver esta parte teórica de que es una muestra insegada, que es aleatoria, ¿no? Que es normal. Bueno, la parte normal sí, pero que sea representativa, desafortunadamente. Y también definir que el modelo que yo voy a estimar va a ser un modelo lineal, mixto, compuesto por una variable
y que en este caso va a ser los puntajes de los resultados de la PSU, que va a ser la variable dependiente, 4 variables cuantitativas que están definidas aquí por x1, x2, x3, x4 y las 3 variables dummies. ¿Ya? Este va a ser entonces el modelo que yo voy a, digamos, plantear como que va a ser el más representativo de este fenómeno. Pero recuerden que nosotros tenemos que analizar esto. ¿Ya? A ver, hechas estas aclaraciones previas a empezar todo el trabajo, también es importante, por ejemplo, que ustedes, esta tabla, por ejemplo, donde pasaron de las variables cualitativas a una variable de unos y cero, es importante que ustedes la incorporen, digamos, en el trabajo. También es súper importante y súper relevante que ustedes, por ejemplo, grafiquen el resultado de la PSU con cada una de las variables cuantitativas, ¿ya? Siempre es bueno graficar, o sea, resultado de PSU lo grafico con el promedio de nota, resultado de PSU con porcentaje de asistencia, resultado de PSU, ingresos familiares, resultado de PSU, inversión Minedu, ¿ya? Es súper importante porque esto les va a dar siempre la gráfica, un diagrama de dispersión, tienen que hacer un diagrama de dispersión, siempre les va a dar una visión rápida del comportamiento de este fenómeno, ¿ya? Si es que directamente proporcional, si es inversamente proporcional, etc. Y eso también yo se los comenté la vez anterior que tenían que verlo con el coeficiente Pearson y la covarianza, ¿ya? Relacionada con cada una de las variables cuantitativas con respecto a la variable dependiente. ¿Ya? Hechas esas aclaraciones, nosotros aquí lo único que tenemos que hacer ahora es el análisis de esta información, ¿ya? Más que el análisis, el primer paso, y siguiendo la metodología econométrica, nosotros ya tenemos el modelo, ya tenemos las variables declaradas, y lo que tenemos que encontrar ahora son los estimadores, ¿cierto? Y para eso nosotros íbamos a ocupar una función del Excel que era el análisis de datos, donde íbamos a ir a la regresión, donde íbamos a meter las variables dependientes y las variables independientes, ¿ya? Pero hay que mencionar algo. Aquí, en esta parte, para hacer el análisis de estadística inferencial y descriptiva, solo se consideran las variables cuantitativas, que son estas que están acá, ¿ya? Esta es la dependiente y estas 4 independientes, ¿ok? Una vez hecho eso, nos va a arrojar lo siguiente. Yo aquí ya hice el ejercicio de ¿cómo se llama?, de hacer el análisis de regresión. Me dio el coeficiente de determinación. ¿Qué me está diciendo el coeficiente de determinación? Que en su conjunto estas 4 variables determinan los cambios de la variable dependiente en un 87%. Por lo tanto, este conjunto es altamente determinante, este conjunto de variables es altamente determinante en los resultados de la BCU. ¿Ya? Eso lo tienen que tener súper claro. Dicho de otra manera, aquí el 15% o el 14%, el 13% restante podría estar determinado por otras variables que no las tenemos incluidas acá, ¿ya? Pero de todas maneras es un estudio bastante relevante porque estas variables determinan prácticamente casi el 90%. Entonces, está ok, ¿ya? Otra cosa, aquí, bueno, nosotros tenemos los coeficientes, ya aquí tenemos los beta, los estimadores, ¿ya? Tenemos las desviaciones estándar de los estimadores, ¿ya? Tenemos acá la suma de los cuadrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, entonces, importante, aquí yo ya tengo el análisis un poco avanzado. Acuérdense que teníamos que hacer el test global para saber si es que
las variables en su conjunto eran incidentes en el modelo. Pero como yo les señalaba, independiente de lo que nos arroje este test global, nosotros igual después tenemos que hacer los test individuales para saber qué variables son incidentes y cuáles no en el modelo. Entonces, recuerden que si el F calculado era mayor que el F crítico o el F de tabla, se rechazaba H0. Y H0 obviamente es la hipótesis que me dice que beta 1 es igual a beta 2, que a beta 3, a beta 4 y que todos son igual a 0. Entonces, como yo rechazo esto, estoy no rechazando la hipótesis alternativa, por lo tanto estoy diciendo que beta 1 es distinto a beta 2, es distinto a beta 3, es distinto a beta 4 y todos son distintos a 0. ¿Ya? Por lo tanto, si son todos distintos a 0, quiere decir que las variables en su conjunto son incidentes en el modelo, pero en su conjunto, cuando yo las analizo en conjunto. Por lo tanto, cuando yo paso a hacer el análisis, digamos, individual, el test individual, empiezo a ver, este es para beta 1, para beta 2, para beta 3, para beta 4. ¿Ya? Entonces empiezo a ver si cada se cumple. Acuérdense que aquí el valor absoluto del t calculado será mayor que el valor absoluto del t de tabla, se rechazaba H0. Por lo tanto, si se rechaza H0, estoy descartando que beta 1 sea igual a 0. Es distinto de 0. Por lo tanto, al rechazar H0 estoy diciendo que la variable es incidente. Por lo tanto, X1 es incidente, X2 es incidente, X3 es incidente y X4 no es incidente, porque no se rechaza H0, o sea, estoy, como les digo yo, pseudo aceptando que beta 4 es igual a 0, ¿ya? Entonces, dado esto, en el fondo estoy diciendo que la variable 4, si nos vamos a la tabla, que es ingreso al Mineduc, ¿ya? Esta variable me está diciendo que no es incidente en el modelo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que no sea incidente? En el fondo, aquí la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer en el análisis. Si yo estoy diciendo que no es incidente la inversión que hizo el Mineduc en el pasado, quiere decir que las políticas que adoptaron en su momento y la inversión que estaban haciendo en esas políticas no tenía un impacto real en los resultados de la PSU. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se estaba haciendo antes en inversión del Mineduc puede haber sido quizás qué estaban haciendo antes, pero no estaba siendo incidente en los resultados del puntaje de la PSU. A lo mejor el Mineduc está invirtiendo la plata, no sé, en generar otro tipo de habilidades blandas, el autoaprendizaje, no sé, está tratando de impartir valores, no tengo idea, ¿ya? Pero aquí claramente me está diciendo que la inversión que hizo en el pasado el Mineduc, por ejemplo, en este estudiante de Providencia invirtió 41.267 pesos mensuales, no estaba teniendo ninguna incidencia en el resultado de la PSU. Recuerden que a lo mejor el Mineduc no busca que el alumno tenga un resultado en la PSU. Ese es un tema estratégico, ¿ya? Pero para este estudio, nosotros lo que estamos buscando es cómo estas variables impactan en el resultado de la PSU. ¿Ya? Entonces, para este caso, que es el resultado de la PSU, la inversión del Mineduc no es incidente. ¿Ya? Entonces, aquí yo les recomiendo hacer lo siguiente: duplicar esta tabla, digamos, la tabla original, y eliminar simplemente la variable inversión del Mineduc, porque no es incidente. Entonces, ahora yo recién voy a hacer mi análisis con las variables DUMI. ¿Ya? Una vez que ya sé cuáles son las incidentes, recién ahora voy a hacer mi análisis con las DUMI. Entonces, ahora yo aplico la regresión, la variable I no cambia, pero lo que cambia sí ahora es que yo integro las variables DUMI. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Entonces,
fíjense en un detalle. ¿Qué pasó con el coeficiente de determinación? ¿Qué pasó con el coeficiente de determinación del conjunto? Aumentó. O sea, en el fondo, la inversión del Mineduc estaba haciendo, como lo llamábamos nosotros en su momento, un florcita motúa. O sea, estaba bajando. O sea, y además que ahora el porcentaje de determinación se distribuye en una variable menos. Por lo tanto, le estoy dando más peso a las variables que quedaron. Antes repartía el 100 en 4 variables, ahora estoy repartiendo el 100 en 3. ¿Ya? Entonces, por eso tiende a aumentar. Entre más variables yo le agrego al modelo, el coeficiente de determinación se va repartiendo en esas variables. Por eso va bajando. ¿Ya? Y ahora aquí yo tengo el modelo que aquí yo ya tengo que I va a ser igual a beta 0. ¿Cuánto vale beta 0? 47,6 más 44,6 por x1, ¿cierto? Más 2,7 por x2 más 0,05, pongamos, por x3, ¿cierto? Más, ¿hay x4? No, porque ya la sacamos. Entonces ahora es 53,42 por D1 más 65,7 por D2 más 25,4 por D3 más un error. ¿Ya? Entonces, ahora, todas las decisiones que yo vaya a tomar de aquí en adelante van a ser en función a qué? A este modelo, digamos, a este modelo estimado que yo obtuve digamos, de la muestra. ¿Ya? Entonces, ahora yo con este modelo voy a empezar a hacer el análisis. ¿Ok? ¿Qué análisis? Pues aquí empieza lo relevante. Primero, el paso siguiente del proceso econométrico es empezar a simular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aumento el ingreso familiar y mantengo la... ¿Qué pasa si aumento el ingreso familiar y mantengo las notas y el porcentaje de asistencia entre un estudiante de Maipú y otro de La Pintana? O un estudiante de Maipú y otro de Providencia. Y ahí ustedes tienen que empezar a jugar con las variables que componen el modelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo, y aquí viene una pregunta que varios me han hecho, es cómo yo distribuyo los 1.500 millones de pesos que tiene el Mineduc para invertir en el próximo año para aumentar el promedio de la PCU? O sea, en realidad no aumentar el promedio de la PCU, sino que disminuir, porque después de aquí del análisis se van a dar cuenta que hay brechas entre los muchachos con los mismos porcentajes, digamos, de asistencia, las mismas notas, los ingresos familiares van a ser relevantes. ¿Ya? Pero aquí hay un dato súper relevante para que ustedes hagan el análisis. ¿Cuál es el valor máximo que puede asumir X1, que son las notas? Un 7, ¿cierto? O sea, esta X1 que está acá, la máxima nota que puede asumir es un 7. Por lo tanto, esto tiene un límite. 44,6 multiplicado por 7
Eso va a ser el máximo de puntaje que va a aportar esa variable, ¿ya? Y lo mismo en el caso de X2. ¿Cuál es el límite superior de X2? El 100%, o sea, va a aportar 270 puntos en la PSU. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la única variable en este caso, que es infinita, es el ingreso familiar. ¿Ya? O sea, y aquí se van a dar cuenta, por ejemplo, si yo pongo un niño con un 7 y con un porcentaje de asistencia del 100%, y modifico los ingresos familiares, van a haber diferencias. Entonces, lo que uno espera es que ustedes hagan una política, digamos, pública, en el fondo, para disminuir la brecha que hay entre las distintas comunas. O sea, a lo mejor el promedio se mantiene, se mantiene. Claro, lo que pasa ahora es que, por ejemplo, el ingreso per cápita, les doy un ejemplo, el ingreso per cápita, el promedio del ingreso per cápita acá en Chile es de, no sé, 300, 200, o no sé, 300.000 pesos, 800.000, no más, 600.000 pesos por persona. Pero claro, hay unos que ganan el sueldo mínimo y hay unos que ganan, no sé, miles de millones de pesos. Entonces, el promedio no es un valor muy representativo. Lo que busca una política pública es principalmente reducir la brecha que puede haber entre las distintas comunas. O sea, el propósito de esta política no es mejorar los promedios de, por ejemplo, los puntajes de la gente de Providencia, porque probablemente ellos tengan recursos, los estudiantes tienen la posibilidad de ir a un preuniversitario privado, pagado, pero no así en La Pintana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo hago una política, estoy inventando cualquier cosa, esto es lo que ustedes me tienen que plantear, ustedes a mí. Si yo hago una política, por ejemplo, de crear espacios en las municipalidades o en las juntas vecinales para que se hagan clases gratuitas, pagadas por el Estado, para los estudiantes que están en cuarto medio, ¿eso no es mejorarle el ingreso familiar? Claro que sí, pues, porque en el fondo eso tiene un costo que lo está pagando, que es como que yo le pasara plata a los papás de ese niño para que ese niño lo pusieran en ese preuniversitario. ¿Ya? Entonces, ese tipo de análisis yo quiero que me hagan, ese tipo de política. Y obviamente, una vez hechos los análisis tienen que ser coherentes con la política pública que ustedes están planteando. O sea, no hacer que, por ejemplo, los cabros de Providencia, aunque yo invierta 0 pesos, igual se van a sacar buen puntaje. No, entonces voy a invertir todo en Providencia. No, no tendría sentido. ¿Ya? No sé si me entienden. Entonces, la idea es que el análisis sea coherente con lo que están planteando como política pública. ¿Ya? Y eso, pues, muchachos, o sea, si más que nada son ese tipo de análisis los que tienen que hacer. ¿Ya? De todas maneras, cualquier duda que tengan, las vamos solucionando. Si necesitan que contactarnos o que hagamos una videoconferencia, no hay problema, me escriben y lo hacemos. ¿Ya? Ya, pues, muchachos, espero que de todas maneras les voy a subir este pequeño análisis que yo hice, para que lo tengan como base y se vayan acordando en la medida que vayan avanzando en el informe. ¿Ya? Ya, pues, muchachos, que estén muy bien, buenas noches y espero que les haya aclarado algunas dudas. Chao, nos vemos.